Ya lista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Café con Denise en XCBA. Yo soy Denise Priego. Quédense con nosotros porque hoy tenemos el gran gusto que me acompañe en cabina Edith Magaña. Edith Magaña Hernández es activista, conferencista, también presidenta del colectivo Esmeralda y tiene una amplia trayectoria, admirable diría yo, en cuanto a la defensa y la justicia de los derechos de las niñas, las adolescentes y la mujer. Y ya viene, ya saben, estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y saben que aquí no necesitamos una fecha conmemorativa porque en Café con Denise un día sí y otro también hacemos alusión al Día de la Mujer o a temas relacionados al mismo, pero hoy sí me va a encantar platicar con Edith de temas que importan, de temas que duelen y del cómo sí, cómo seguir hablando de la igualdad de género, del Día Internacional de la Mujer. No regalemos rosas, recuerden, cabe señalar, no se regalan rosas, el Día Internacional de la Mujer se conmemora la fecha. Así que quédense con nosotros, estamos atentos a que ya saben esta comunicación sea de ida y vuelta y leemos todos sus mensajes en nuestro número de WhatsApp 9932013083. ¿Y saben qué? Recomendación cultural, los voy a mandar a la marcha. Eso va a ser nuestra recomendación cultural. Así que, pues ya sin más preámbulo, hoy hablaremos de los avances y los retos del 8M y también, ¿por qué no?, pues de las áreas de mejora. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Denise. Gracias de verdad por el espacio. Creo que ya es como la tercera, cuarta vez que estamos por acá. Sí. Y bueno, tú sabes que siempre lo disfruto estar contigo, con tu público que nos escucha. Y como bien decías, el 8 de marzo no es la única fecha para colocar estos temas en la mesa y para que más personas puedan escucharnos y pues también hacer sus comentarios, porque parte de lo que buscamos es que se abra el diálogo. Sí, claro. No tenemos las verdades absolutas, y eso es una realidad. Lo que sí tenemos pues es esta perspectiva, pero además nuestras vivencias. Sí, sobre todo eso, nuestras vivencias. Les reitero, pónganse cómodos, disfruten de su bebida favorita y antes de entrar de lleno a la plática, pues sí, ya saben, quiero decir salud y qué mejor que con un café de Café La Cabaña. Disfruten de sus nuevos pastelitos, la nueva concha que ya salió, que tiene un diseño muy padre como siempre con Café La Cabaña. Así que salud. Salud. Y miren, ok, antes de invitar a Edith a esta conversación, a esta plática, sí platicábamos las dos de todas esas series de cosas o de temas que hacen que para algunas personas o el feminismo ya canse, o el feminismo le digan que una mujer diga que, ay no, que ella no es feminista, o que alguien se refiera a las feministas tildándonos, lo digo en plural, como de locas, ¿no? Y vamos a hablar de eso también, pero antes sí me encantaría, Edith, que nos compartas por qué el Día Internacional de la Mujer, por qué nos importa, por qué nos debería de importar mucho más y seguir haciendo conciencia en ello. Fíjate, Denise, que partiendo de esto que efectivamente comentábamos, no solo antes de iniciar el programa, sino en otras ocasiones que hemos compartido micrófonos, mira, el Día Internacional de la Mujer, ¿por qué enmarcarlo? ¿Por qué hacerlo reiterativo? Y por qué efectivamente tener un día, ¿no? Y es la base en la que la Organización de las Naciones Unidas dice, a través de este acontecimiento histórico que sabemos que es la protesta o una huelga que existe y que desgraciadamente culmina con la muerte de muchas mujeres, adolescentes, niñas que vivían una situación de precariedad
en ese momento, ¿no? Sí. Y que fue hace más de 100 años y que desgraciadamente si nosotras analizamos el cómo ha sido el avance respecto a lo que ocurría en ese entonces y lo que ocurre pues hoy en día, yo creo que establecer un día en específico para que todas estas desigualdades y todo esto que de alguna manera no nos permite trabajar en una sociedad igualitaria, equitativa, al 100%, pues la importancia justo es en eso, de exaltar que todavía existen algunos temas que tenemos que trabajar, que desgraciadamente esta es una situación que se da justo por estas relaciones de poder que no son completamente equitativas y que bueno, desgraciadamente la muerte de otras compañeras nos da la pauta para que muchas podamos hoy alzar la voz y estar frente a un micrófono hoy en día. Y sobre todo eso, porque a veces se pierde la narrativa quizá en discursos que no ayudan a hacer más visible que hay derramamiento de sangre. Sí. Y se escucha dramático, pero en sí, por eso es que es la lucha, porque todo se gesta en la educación, pero tenemos que tener muy presente eso, que no nada más en México, en todo el mundo, eso es un feminicidio y por eso el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué retos? Nos falta poquito para el corte, pero antes que regresemos del mismo, ¿cuáles serían los principales retos? Porque en cuanto a las denuncias, sobre todo, se denuncia menos, se denuncia más, aumentan los casos de feminicidios. Esos datos así que importan, sí me gustaría que regresemos con eso justo después del corte. Claro que sí. Ya regresamos, estamos en Café con Denise. No se vayan y los leemos en nuestro WhatsApp 99 32 01 30 83. Compartir en vivo con su perfil de Edith Magaña, pero no sé si le llegó. Ahorita vamos a ver. Es que... Creo que es su página, la de Edith. O sea, sería como Instagram, ¿no? O en Instagram. Facebook. No, o sea, me refiero, sería como en Instagram que se pone como en colaboración. Ah, sí. O sea, la etiqueté en el en vivo, no sé si le llegó. Ah, ok. Ahorita vamos a ver. Sí. Sí. Creo que es este. Café con Denise. Ajá. Sí. Bueno, no, es de la página de... Sí, Café con Denise es la página. Sí. Ay, ¿quién me quiere grabar? ¿De Instagram me dices? No, Facebook. Ah, de Facebook, ok. Sí. Fíjate que no, entonces, ¿cuál página será? Café con Denise. No, me refiero a la mía. A ver. La de Edith, donde sale usted. Así con ese, creo que de blanco sale también. Edith Magaña Guadalupe. O Edith Guadalupe Magaña. Ah, sí. A ver. Ya, Andrés, sí. ¿Ese es? Sí. A ver. Fíjate que no, yo no le veo la... Ay, ¿por qué será? No sé, fíjate que no. O si puede entrar directo a la Voy a entrar de Café directo con a Café, Denise y ajá, ya nomás dele exacto. compartir. Sí, porque además yo te estoy... Aquí está. Ya estamos. Igual te vamos a etiquetar en los clips. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise, cuando son exactamente las 5:11. Y ¿saben qué? Ya es fin de semana y sí les quiero recomendar unas butifarras exquisitas. Ya saben que aquí amamos las butifarras del Niñón Junior. Tienen nueva sucursal en Paseo Tabasco, al lado de Ifortab.
En el restaurante El Colibrí, en cualquiera de sus presentaciones están exquisitas. Está la tradicional, la de tamarindo, la hawaiana, la de queso de hebra, las especiales también. Así que vayan a probarlas, las butifarras del Niñón Junior. Y regresamos con este tema con Edith Magaña. Ella es presidenta del colectivo Esmeralda, activista también, abogada. Y bueno, Edith, sí me encantaría que nos compartas cómo estamos en los feminicidios, porque puede sonar así como fácil trasladarlo a números, pero eso es lo que nos debería de alertar más. Fíjate que aquí me das la pauta para hacer una acotación. Y es algo que tomamos como forma de análisis también, ¿no? Y aunque no es, como bien dices, no es correcto decir que es que como si fuéramos un número, sí señalar que una cosa es lo que dicen, ¿no?, los medios de comunicación. Claro. Otra cosa es los datos o cifras que tiene el secretariado, y que es de donde se basan algunas otras instituciones para decir han habido 5, 10, 15 feminicidios en la entidad. Pero cuando nosotros analizamos toda esta información, nos hacemos una pregunta clave, y es, ok, ya tenemos la cifra, ya tenemos la estadística, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto no se repita? Porque seguimos trabajando y actuando de manera reactiva, es decir, totalmente. Ya sucedió, entonces ahora vemos totalmente el castigo, ¿no? La sanción. Incluso habrá quien me diga, a lo mejor sea prudente elevar la pena, la sanción. Ajá, pero eso, ¿en qué va a prevenir que esta situación ya no ocurra? Hablamos en la Ley General de las Mujeres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y hablamos también en la estatal de esa obligación que tiene el Estado de trabajar en políticas públicas y en líneas de acción que tengan que ver con la erradicación de la violencia. Pero una base para esta erradicación de la violencia, pues, es la prevención. Y la prevención necesariamente te va a llevar al origen del por qué están sucediendo estas situaciones en el Estado. Y no solamente en el Estado, también en el país, ¿no? Hablar de un feminicidio es hablar de las últimas de las violencias. Y eso sí tiene que quedar muy, muy en claro. Es decir, ya hubo primeras alertas, ya hubo primeras banderas rojas, y no se hizo caso a eso, ¿no? Probablemente ya haya habido 1, 2 y 3 solicitudes de investigación, o que la persona haya acudido 2, 3, 4, 5 veces a la instancia gubernamental, y lo que encontramos del otro lado, pues, es esa frase de otra vez esta persona. Oiga, ¿y entonces usted por qué regresa ahí? Oiga, pero si la maltrata, ¿qué hace usted ahí? ¿No? O algún otro juicio de valor que nos lleva a establecer situaciones discriminatorias, estigmatizantes, y que como autoridad no estamos percibiendo. Entonces, yo creo que parte de lo que habría que hablar en este tema de los feminicidios es el origen del por qué estamos llegando a este tema a esta de la violencia, que es de las más elevadas, de las más crueles, de las más, creo que donde vemos la mayor forma en cuanto el ser humano puede cometer un daño a otra persona, ¿no? En este caso, a una mujer. Sí, y me gustaría regresarme un poco a esto que mencionaste, que es como un hilo conductor también. Tú mencionabas que se le da soluciones a los feminicidios de forma reactiva. Sí, claro. Y si nos ponemos a analizar también un poquito, chequen de igual forma cómo me traslado a las comunidades. Quizá estamos acostumbrados a una educación reactiva, no a la prevención. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo se educa también a los niños de forma reactiva, a las infancias? Claro. Incluso maestros que tienen su cuarta para amedrentar a los niños. Y lo digo
porque lo hemos visto. Entonces, sí quisiera hacer un poco de énfasis en esto, en esta costumbre, en esta cultura de México de hacer las cosas de forma reactiva. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, aquí es, como bien dices, el origen de el por qué se lleva una educación en ese sentido, a lo mejor en un ambiente escolar, a lo mejor desde casa. Yo creo que lo platiqué contigo en alguna llamada en algún momento. Jamás se me va a olvidar, de verdad. Yo tengo 2 hijos hombres. Sí. Y trabajo desde los 22 años, de 20, 21 años más o menos, ¿no? Entonces cuando nace mi primer hijo, pues me voy, tengo la necesidad de tomar el servicio de guardería. Okay. Y un día llegaba el mordido de la mano y dije, bueno, una vez, ¿no? Ok. La siguiente llega mordido de la espalda. Y entonces ahí sí, para que veas, me entra lo madre tabasqueña y diría en mi familia se me sube lo Hernández a la cabeza. Ajá. Y entonces voy y hablo con la maestra y le digo, oiga, que usted no está viendo que es la segunda vez que me llega mi hijo con una mordida, qué es lo que está pasando, no están ustedes al pendiente, etc., ¿no? Lo que diríamos tal vez en una situación así, justo de manera reactiva, claro, ¿no? Entonces, cuando ya me ponen en contexto de qué es lo que estaba pasando con ese niño, que el niño, que efectivamente no solamente era mi hijo a quien mordía o quien le hacía esta situación, este niño estaba pasando por una situación muy crítica en casa. Okay. Su mamá se había separado de su papá, estaba embarazada de una nueva pareja. Al parecer la nueva pareja infligía violencia en ese niño. El niño se encerraba en el baño de la escuela o de la guardería a comer papel de baño. Entonces cuando la maestra me dice todo eso, te lo prometo, Denise, que a mí se me baja el coraje, porque sí se me bajó el coraje, me dio mucha tristeza, porque dije, claro, es el contexto y el reflejo de una persona que está viviendo lo más increíble, porque el espacio que debería de ser seguro para ese niño no lo es. Y entonces llega a la escuela y en la escuela le dicen, o en la escuela se convierte en un tema o en un problema que atendemos de forma reactiva. Totalmente. No preventiva. Es decir, no nos vamos al origen, a la causa de por qué este niño está teniendo ese comportamiento. Quizás al ser tantos casos ya reiterativos, pues es que fueron las maestras, las autoridades en ese entonces de esa guardería, y averiguaron qué es lo que estaba pasando, ¿no? con este niño, porque estaba en esa situación. Pero ¿cuántos casos te gusta que tengamos así en el mundo, en el país, y específicamente en Tabasco? Nosotras nos han localizado, y te digo todos estos ejemplos para que vayamos contextualizando por qué hablar de la prevención y no de la reacción. Claro. Nos han localizado para ayudar y trabajar en los trámites de niñas y niños en zonas costeras que no tienen acta de nacimiento y que tienen entre 6 y 7 años. Entonces, de entrada ya tienen ahí un derecho humano que es obviamente a la identidad, a su identidad legal, claro, ¿no? Y hablamos de también ese derecho humano a la salud por el tema de sus vacunas y demás, y otras cuestiones. Y obviamente también el derecho humano a la educación, ¿no? Imagínate cuántos, dentro de esta esfera jurídica, dentro de esta esfera natural de los derechos humanos, cuántos ya fueron violentados en ese momento. Pero aunado a ello, el por qué ese niño está en un espacio en el que no se han dado el tiempo de ir y hacer lo mínimo, que justo pues es darle esta identidad legal a esta persona o a este sujeto de derechos. Entonces, cuando hablamos de no ser reactivos y ser preventivos, es buscar el origen del por qué están sucediendo las cosas y efectivamente empezar a trabajar desde ahí. Cuando nosotros hablamos de una cultura de paz y de una cultura de derechos humanos, nos estamos yendo o estamos tratando de llevar o encaminar este problema de social, este problema de Estado, si tú quieres, este problema institucional, cultural y demás, como es el delito del feminicidio, a encontrar el origen y las causas del por qué las mujeres hoy en día
tendríamos que seguir pasando o llegando a este tipo de violencia que es de las más crueles que existen en nuestro país y en el mundo entero. Decías hace rato esfera jurídica. Justo me gustaría profundizar en eso. ¿Cuáles dirías, Edith, que son esos aspectos, esos vacíos legales que se siguen repitiendo al momento que una mujer va y hace su denuncia? ¿Qué está pasando con el aspecto jurídico que suceden los delitos, pero no hay denuncias o no avanzan las investigaciones? O tú me mencionabas hace años, ya no me acuerdo hace cuántos, que se hacen mal las carpetas de investigación. Se clasifican de manera diferente. ¿Cuáles son esos vacíos legales que pues le toca al Estado? Mira, yo creo que el principal, quizás no vacío, pero de las características que hemos observado es esa revictimización. Okay. Hay un protocolo que se debería estar aplicando, que es por lo general de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que es específico para atender los casos de feminicidios y que de entrada te dice que cualquier muerte de una mujer, de una niña, de un adolescente, en las situaciones que sean, de entrada se tiene que atender con ese protocolo. Sí. Durante el proceso se verá si es o no feminicidio o si es algún otro tipo de delito, ¿no? Okay. Pero de entrada tendría que atenderse de esa manera. ¿Y por qué? Justo por el aumento, por el avance, por la premura, por la importancia. A veces, como bien decías tú, caemos hasta mal, que estamos dale y dale y dale con la misma cosa, sí. Ajá. Pero para mí sí es importante que se entienda que no es una lucha entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Totalmente. O entre el sistema, ¿no? Y las colectivas o los colectivos. No. El punto acá es encontrar el justo medio para que el trabajo que realizamos en campo se vea reflejado en la mejora de las instituciones. Porque al final a nosotras nos llega de primera mano qué es lo que está sucediendo con las personas, ¿no? Y que se va perdiendo no tanto la credibilidad, sino la confianza en que tú vas a ir a una institución y desde que llega te das cuenta si efectivamente vas a ser o no atendida, pues con las pautas mínimas. Evitar este juicio de valor, evitar la revictimización, el que si yo me voy a sentar contigo, eres la persona idónea quien va a atender mi situación y me va a decir, ok, vamos a hacer esto y la ruta de trabajo es esta y vamos jurídicamente lo que aplica es esto, ¿no? Y no que yo te lo voy a contar a ti y luego se lo voy a contar a otra compañera y luego se lo voy a contar a otra compañera. Y entonces cuando venimos a ver, ya pasamos por tantas áreas que la persona se siente desgastada emocional Totalmente. Y mentalmente. Y revictimizada, como dices. Te voy a decir algo importante, ¿sí? ¿Qué pasa con aquella mujer que solamente tiene 100 pesos, 150 pesos y que tiene que elegir entre ir, tomar no sé qué tantos transportes porque no vive en el centro, porque vive en una comunidad, o quedarse en casa aguantando la situación que vive? Porque tal vez si se gasta ese dinero, pues sus hijas o sus hijos no van a tener que comer ese día. ¿Me explico? Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Nos vamos brevemente a otro corte. Nada más quiero leer rápidamente algunos saludos que tienen aquí para Edith. Mira, Yesenia Mosqueda nos dice: la mejor abogada de todo Tabasco, Edith Magaña, y ejemplo de funcionaria pública. Muchos saludos y abrazos para la maestra Edith, una mujer con principios, convicciones y con gran sentido de compromiso con los grupos vulnerables. Igual Elías Burelo manda saludos, José Sánchez, Claudia Calvo, etcétera, etcétera. Y bueno, nos vamos brevemente a una pausa y ya regresamos aquí en Café con Denise cuando son exactamente las 5:26. Me encanta dar la hora porque cuando voy manejando siempre digo, ay, me gusta escuchar la hora realmente y luego nunca la dicen. Le digo, yo tengo la camioneta programado XBA, ahorita tenemos programado Radio Núcleo y obviamente en la mañana Sevilla. Cuando me toca llevar a mi mamá me tienes que poner a Sevilla. Sí, porque digo, mami, es que ese no, es que si lo dijo él es verdad, pónmelo.
Le digo, ¿viste que no está diciendo cosas? Ahorita que estamos sean- en redes. Ay, madre santa, Sí. ya los escucharon. Ahorita regreso vas a decir el de Brielabor. Sí, claro. Ah, todavía pasa. Sí. No, ¿cómo crees? Gracias. Y ya son todas, ¿no? Sí. Ay, sí, ahorita me mandaron un montón de estudios. ¿En En serio? mi labor, por cierto. Bueno, ahí, que es mi favorito. Fíjate que yo antes iba mucho con otro, bueno, estamos en redes, me dices. Ajá. Porque al final yo como tengo hipotiroidismo, es un... Ok. Cada 6 meses me tienen que hacer análisis en cuanto Ay, a... ¿cuál es el hipotiroidismo? La glándula, bueno, en mi caso yo ya no tengo tiroides, Ok. pero en el hipotiroidismo la glándula tiroides no funciona de manera correcta y alenta el sistema inmunológico y demás. ¿Cómo crees? Sí, toda la parte endocrinológica del cuerpo Ya. se alenta, se hace un poquito más despacio. Entonces, yo por lo general Ok. yo ya no tengo glándulas ¿Y tomas tiroides. medicamentos? Sí, o qué? desde, no, hombre, yo tengo como 15 años tomando Mira. levotiroxina, que es la hormona Ok. que de teoría produce la glándula tiroides. Mira. Y ya te regula todo. Ya te regula todo, pero tienes que estar pendiente por la dosis, Ya. porque no es la misma dosis todo el tiempo. Entonces, si es de repente, por ejemplo, ahorita yo tengo 1.75, a veces he tenido 0.50, a veces he tenido un microgramo, y así me voy, ¿no? Y te prueban que te gusta 2, 3 semanas, y si no, te cambian la dosis. Porque además hay reglas específicas. Yo al menos a las 6:30 de la mañana tiene que ser como relojito, 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, todos los días, con agua. Ok. Y no ingerir alimentos pasado 50 minutos de haber ingerido la pastilla para que haga efecto en el cuerpo, para que pueda Y absorber. obviamente eres súper disciplinada con eso. Sí, amiga, porque tantito se te empieza a caer el cabello, la piel, la menstruación se te hace un relajo, las hormonas. Y bueno, yo ahorita mis 44, pues imagínate. Cuando me lo detectaron, que fue hace ya, ahí como que no era tan importante para mí, ¿no? Yo decía, no, así puedo comer. Pero con el paso no pasa nada, ¿no? Ajá. Sí, con el paso del tiempo te das cuenta de que no, mira, hasta para la memoria es algo ¿A poco? Sí, claro. Yo todo lo tengo que anotar, ahorita porque pues son temas que dominamos ya desde hace mucho tiempo. Ok. Pero si no, yo traigo... Ay, pero yo amo anotar. Tengo yo mis todo 20,000 lo anoto. libretas. Mira, yo hasta diario escribo. Así hasta Sí, como yo también. mi brújula emocional, todo. Mi hijo se ríe porque cuando hacemos limpieza tenemos 20, 30, y dice libretas, déjamelas ahí, que es mi vida entera que tengo ahí. Ya estamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Y antes de seguir con esta plática con Edith Magaña, justo estábamos hablando de la salud y sí les quiero recomendar que es tiempo de hacerse sus estudios clínicos y qué mejor con Unilabor. En serio, la salud no hay que postergarla. La salud es paz, aunque ustedes no lo crean, y todo empieza por uno mismo, por una misma. Así que, ya sea en cualquiera de sus 6 sucursales, les voy a compartir el número al que pueden comunicarse para que les compartan las promociones. Unilabor 9933-124200. Están en la sucursal de siempre, aquí en el centro, Simón Sarlat, número 226. Y recuerden, invertir en salud es invertir en paz. Y bueno, regresamos con el tema y pues muchos saludos a los que están ahí viéndonos en Facebook. Estamos a través de Facebook Live, recuerden. Y si no están en Facebook, saben que también estamos en xcba.com.mx. Y seguimos con el tema. Edith, ¿cuáles dirías el funcionario para cuando se hacen las denuncias tiene un papel tan importante? ¿Cuáles dirías que son las áreas de oportunidad en cuanto a capacitación que tú detectas día con día en tu labor con los funcionarios? Fíjate que más que capacidad, bueno, yo diría que hay ciertas características, Denise.
Y una de ellas... No capacitación ni formación. Es parte de la capacitación y formación, pero hay una característica, una habilidad en específico, o bueno, algunas otras personas me dirían más que una habilidad, es como parte del ser humano, de la ser humana, ¿no? Y es esta inteligencia emocional para tener empatía. Fíjate que, y eso te voy a decir algo. Qué interesante, ¿no? No tiene que ver al 100% con hablar de perspectiva de género, porque es otro tema que igual dicen que ya aburrimos con estar hablando. Pero no importa. Ajá. Pero sí tiene que ver, porque una cuestión es justo que a lo mejor tú no te nombres feminista y está perfecto, porque insistimos, no tenemos la verdad absoluta, ni queremos. Por lo menos en mi caso, yo no quiero tener la verdad absoluta. Claro. Habrá hombres que se digan aliados del feminismo y bueno, al final eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y bienvenidos. Por supuesto, claro. y de verdad, te lo puedo asegurar, gozamos de muy, muy, muy buenos aliados que en su momento sacan la casta y los queremos y los apreciamos porque son buenos aliados con la causa. Pero acá hablamos de una inteligencia emocional que nos va a llevar a tener una empatía con quien te está narrando parte de su vida. ¿Sí? Con quien te está diciendo, y lo voy a decir con todo el respeto al público, el infierno que muchas veces vive en ese lugar en donde no está a gusto y además no está segura. Porque no solamente hablamos del feminicidio o hablamos de esta violencia que, insistimos, es de las últimas en nuestro estado, ¿no? y en el mundo entero. También hay otras, y retomando un poco lo que me decía respecto a lo que nos hace falta, como es esta violencia laboral e institucional, que no está al 100% regulada, que tenemos pinceladas, que tenemos los conceptos tal vez insertos en una ley general, que la ley federal de trabajo también lo señala, pero no hay un delito que lo pueda de alguna u otra manera tipificar. Y entonces cuando se hace el análisis, ¿sí?, de estas carpetas de investigación que pudieran iniciarse por un tema de violencia laboral, de violencia institucional, lo único que sucede es que te dicen, bueno, pues sí, es un tema relacionado con violencia de género, pero no es algo que atendamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es una conducta que tienen que atender tribunales, tal vez, ¿no? U otras instancias. El punto acá es que esas instancias son muy tardadas. No solamente para un tema de violencia de género, estamos hablando de acuerdo, no, sino para otras acciones jurídicas, un despido o lo que gustes y mandes, ¿no? Un despido injustificado. ¿Por qué te digo el tema de la empatía? Porque entonces la servidora pública, el servidor público, se coloca en su papel y entonces le busca. Es creativo y es creativa y dice, ok, tal vez la materia, el área del derecho no me permite acceder al 100%, claro, ¿no? Porque a lo mejor no tengo el delito aquí, en este catálogo de delitos, pero resulta que esta ley sí, resulta que esta ley sí, resulta que este tratado internacional sí, resulta que esta convención sí. Y entonces yo las traigo a colación y empiezo a trabajar en mi proyecto y voy haciendo la diferencia del resto, pues que tal vez estamos quizás un poco más embebidos en la monotonía diaria, ¿no? Y que vemos este tipo de denuncias como algo tan común que ya no le prestamos la atención debida. Y entonces, aquella persona que llegó contigo y escuchó y te vio de verdad atender, no con esa mirada de juicio, sino con esa mirada de decir, mire, lo que podemos hacer aquí es esto, pero podemos intentar esto, si usted está de acuerdo, lo podemos intentar, ¿no? Y si esto nos funciona, pues nosotros le prometemos acompañarle o acompañarla hasta el final de este proceso, que de todas maneras sabemos que no es corto, que es tardado y que desgraciadamente también obedece a la carga también tan excesiva de las distintas instancias jurídicas, no solo de procuración de justicia, como es la Fiscalía, sino de impartición de justicia, como son los distintos tribunales de justicia, valga la redundancia, pues en el Estado. ¿Se siguen dando los juicios de valor? Sí. ¿De qué manera? Mira, hasta en comentarios, como te decía hace ratito, ¿no? Otra vez usted, es que a ella ya le ayudamos en una ocasión y vino y le otorgó el perdón a la persona,
es que regresa con la persona, allá los vimos tomados de la mano, o una reciente, y de verdad que eso sí me molestó muchísimo cuando me hablaron para esa, pues no fue una entrevista, fue como ¿En la una fiscalía? Sí. Ok. No, hace poco escuché que ahora tenían la idea de legislar respecto a quienes se autodesaparezcan. Y esto tiene que ver con alertas, ¿no?, que se generen de personas que no estaban desaparecidas. Ajá. Se fue con el novio y tú haciendo su escándalo. A mí me ha tocado, Okay. Me ha tocado de personas muy cercanas que están dentro de esta institución. Esa se debe haber ido con... Allá estaba, y no puedo decir la palabra porque, insisto, estamos en un medio abierto. Allá estaba con el novio. Nos pasó con un caso que fue súper sonado, muy sonado, porque fue una movilización que hicimos en FA. Y pues sí, la persona apareció y demás. Todos los comentarios, sí, ya vieron, ahí estaban no sé dónde, en tal lugar, con el novio, y ustedes acá, haciendo que perdamos el tiempo, pudiendo estar enfocados en otras investigaciones. Y cuando me decían a mí, yo decía, ajá, ¿y en cuál investigación? O sea, porque si no te estamos moliendo con esta, ¿no? Pues, porque el éxito, Denise, no es el caso de ejemplo María. O sea, a mí como colectivo, o a mí como colectiva, el éxito no es María. El éxito son todas las mujeres, todas las niñas que desgraciadamente tengan que vivir la misma situación que María. O yo misma, si en algún momento me toca vivirlo. De hecho, yo lo he vivido en carne propia, ¿sí? Soy sobreviviente de distintos tipos y modalidades de violencia. Entonces, te ha tocado que las personas del otro lado digan, es que tú también. Si usted no le hubiera dicho tal cosa, no hubiera reaccionado así. Y entonces tú por dentro dices, no, pues ahora la mala del cuento soy yo. ¿Y entonces a qué vengo? Es que hay esa inercia del juicio fácil. Ya saben, como la máxima canción y el no importa cómo iba vestida ni dónde estaba, sino realmente regreso a lo que mencionabas, Edith, sobre la empatía. Basta tener un poquito de empatía para comprender y para ponerte en los zapatos o de una mamá buscadora o de unos padres afligidos porque su niña o la joven desapareció, sin ponerse a hacer hipótesis de que si con quién se fue o lo que sea. Fíjate, el otro que nos dice, el más claro, o bueno, de los que más escuchamos, ¿y qué hacía ahí? Claro, claro. ¿Y dónde estaba la mamá? ¿Y dónde estaba el papá? ¿Y dónde estaba la familia? Entonces, cuando de verdad no es que seamos fastidiosas, que sí lo somos, porque sí somos incómodas en muchas ocasiones, ¿no? Por fortuna. Por fortuna somos incómodas en muchas ocasiones. Pero siempre lo vamos a cuestionar. Porque en realidad, cuando somos servidoras o servidores públicos, y lo hemos dicho muchas veces, quienes pagan esos salarios pues somos quienes contribuimos con un impuesto, ¿no? Y lo mínimo que esperas es que la otra persona te colabore en lo que en ese momento tú estás tratando de resolver. Nos han llegado muchísimas solicitudes al colectivo en el Messenger, donde nos piden subir sus alertas AMBER a las redes sociales porque consideran que tenemos un buen alcance y que la gente de alguna manera responde a estas peticiones o a estas búsquedas. Al menos en lo particular, sí soy muy insidiosa en ese sentido. Y cuando me toca sentarme con las autoridades, sí se los digo. El éxito para nosotras es que no tenga yo que venir a tocarte la puerta por un caso. El éxito para nosotras es que este mismo trato se dé a todas. Y con eso estamos del otro lado. La empatía, la inteligencia emocional, la despresurización, Denise. Se va deshumanizando el servicio público. ¿Por qué? Porque todos los días escuchamos, pues sí, desgraciadamente, ciertas acciones, ciertas situaciones que, como decimos vulgar o coloquialmente, son el pan nuestro cada día. Y saben que también, ¿sabes qué? Como dice Pelicot, que yo creo que también hay que poner el foco ahí, es hora de que la vergüenza cambie de bando. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando sabemos de un caso de algún feminicidio o abuso,
siempre el enfoque es a la mujer. Sí. Y se reitera esto que estábamos platicando. ¿Dónde estaba? Que si estaba sola, ay, que si era una loca, etcétera. Pero ¿por qué no nos preguntamos qué educación habrá tenido el hombre que fue capaz de hacer eso? ¿Qué estaba pasando por su vida ese feminicida que fue capaz de hacer eso? Sí, mira. O por ejemplo, un joven que ya lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones, el joven que comparte las fotos de su novia, o sea, ¿por qué no poner el foco en el hombre, en el aspecto de qué está pasando con la educación que se les da? Nos vamos rapidísimo a un corte y regresamos justo con ese punto. Estamos en Café con Denise, nos vamos a un corte. No estén tristes, ya regresamos. Si ahorita me recordaste el caso de este muchacho, ¿te acuerdas que se terminó suicidando en el centro de reinserción? Que está estudiando medicina. El muchacho estaba estudiando medicina, o creo que era químico, médico, algo así. Y ya le había quitado la vida a varias... ¿No abusó? No, él es feminicida, era feminicida, y entonces hace una última llamada, creo, a los familiares de la chica por la que lo ingresan a proceso, y les dice tal cual, que aún y con todo lo que habían hecho, pues de todas maneras él iba a tener una extensión y se mata, se quita la vida. Pero ahí, o sea, lo que decías ahorita, ¿no? Porque además tú veías al muchacho, vamos a hablar si tú quieres, hasta de estereotipos, ¿no? Sí. Y decías, oye, ¿no? O sea, bien, presentable, estudiante, no recuerdo si era estudiante de medicina, de química, algo por ahí, ¿no? Y, pues buenas notas, con un futuro prominente, no sé. Y entonces sucede esto, y ahí es donde dices, bueno, en ese caso no había lo que podríamos decir que venía a lo mejor de un ambiente violento, claro, o de un ambiente en cuanto no hubiera recursos económicos o cualquier otra situación que pudiera darse. Pero entonces, ¿qué lleva a esta persona a cometer esa conducta violenta? Aquí tuvimos el caso de un feminicidio, y para mí fue súper cercano, porque la muchacha y quien le quita la vida a la muchacha, el feminicida, eran amigos de mi sobrino. Y entonces mi sobrino, cuando se entera, me dice, tía, te digo una cosa, él era súper celoso con ella, súper celoso, por eso lo dejó. Ay, qué fuerte, de verdad. O sea, cuando él me dice eso, yo me lo quedo viendo así, ¿en serio? ¿Tú los conocías? Me dice, sí, porque mi sobrino trabajó con ellos en no sé dónde. Y me dice, ella era una estudiante de 10. Y sí, era excelente estudiante, ella era excelente estudiante, y era estudiante de 10. Y entonces me dice él, pero él siempre fue muy celoso con ella. Hay señales, ¿no? Red flags. Las famosas red flags, no las atendemos. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Bienvenidos. Se acaban de prender su radio. Ya saben, manejen con precaución. Hoy nos acompaña en cabina Edith Magaña, activista, conferencista y presidenta de Colectivo Esmeralda. Justo nos quedamos, Edith, en el punto que el enfoque tiene que cambiar también. Claro. ¿Qué está pasando con estos hombres, estos adolescentes, que son los que incurren en delitos, en agravios hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer, hasta el feminicidio? ¿Por qué? Reitero, el enfoque siempre suele ser hacia la mujer, que si dónde estaba vestida, cómo iba vestida, dónde estaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué cambiar el enfoque? Fíjate que con esto no se trata de decir que somos, o que en este caso esta ideología feminista de la que hemos estado hablando, de esta perspectiva o de esta forma en la que nosotras tal vez podemos pensar o ser conscientes de otros aspectos de la vida, ¿no? O ver la vida desde una perspectiva feminista, como a veces les digo. Sí. No quiere decir que tengamos que resolverle la vida a los hombres, nada por el estilo, sino sí entender que hay una causa que lleva a las personas en general a cometer este tipo de ilícitos, ¿no? O a este tipo de delitos, y que incluso se ven
o se pudieran observar si tuviéramos como que esa lupa o esa perfectamente claro cuando estamos frente a un tema de violencia, cuando estamos violencia temprana incluso, Sí. pequeñas alertas o pequeñas banderas rojas, como les decimos, que nos dan la pauta de decir, sabes que ahí es peligroso, ¿no? Y esto tiene que ver también con la manera en la que crecemos socialmente y en donde toda la responsabilidad hasta del cuidado se la atribuimos a las mujeres, donde no existe una corresponsabilidad en la crianza de hijas y de hijos, Claro. ¿sí? En donde no tomamos la maternidad o la paternidad como un proyecto de vida, porque al final sabemos qué es lo que vas a dejar tú a la sociedad. En el caso de tener hijas o hijos, pues justo es esa persona. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres dejar cuando tú estés o no estés, ¿no? ¿De dónde viene el trasladar la responsabilidad a la otra parte? ¿Y por qué nos ayuda? Pues porque obviamente nos quita a nosotras el peso de tener que seguir justificando Claro. que haya este tipo de acciones y de situaciones y que sea justo por algo que se supone tú no hiciste bien, ¿no? Desde no educar bien, desde vestirte de tal manera, desde hablar de tal forma, desde estar en un sitio de manera equivocada o a la hora equivocada, desde tomar decisiones que no son las adecuadas, ¿no? Desde haber hablado en un momento que no debiste de haberlo hecho, porque si tú no lo hubieses dicho, pues no te hubiese contestado, ¿no? Esas cosas que de repente escuchamos y por dentro dices, a ver, no, espérame, tanta responsabilidad hay del otro lado, de la otra persona, como hay de de la mía, ¿no? ¿Y por qué sí lo digo? Porque incluso el concepto de masculinidades también ha sido bastante cuestionado y bueno, yo acepto que al final no converge al 100% con las teorías puras del feminismo, pero amiga, yo tengo 2 hijos hombres, entonces a mí me interesa que esos 2 hijos hombres tengan las bases necesarias para que el día de mañana que hablen de crianza, sea una crianza responsable y corresponsable con las personas que ellos elijan justo para llevar a cabo este proyecto de vida, si es que quieren ser padres, ¿no? Totalmente. Entonces, no podemos decir que la labor como colectivas o como colectivos solamente puede estar enfocada, insisto, en la parte reactiva de la lucha o de la causa. También tiene que ser la parte preventiva, también tiene que ser el cómo abonamos desde nuestros espacios, desde la educación, desde tomar en consideración este esquema de valores y principios que va a evitar que de alguna forma esa persona llegue a cometer un acto tan atroz como es quitarle la vida a otra persona, en específico a una mujer, en las condiciones pues que ya sabemos, ¿no? El exponer el cuerpo, el mutilarlo, el lastimarla, en violentarla todos los días, compartir fotos. Ay, qué bueno que ahorita que lo traes a colación, me acordé, porque antes hasta cometíamos ese error de decir, compañeras, pues mira, una forma de, porque te preguntaban, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? ¿O qué podemos hacer para no caer en eso? Entonces, pues no compartas las fotos. A ver, espérame, te sigo dejando la responsabilidad a ti, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, digo, eso es algo que es consensado, que es consensuado, que tú y la persona con la que compartes una relación afectiva o sexoafectiva, ¿no? Deciden compartirse imágenes, bueno, eso es tema tuyo y de esa persona. El que la otra parte lo haga público, ojo, no es una responsabilidad, o sea, yo no tendría por qué estar cuidando esa parte de que no le voy a mandar eso porque qué tal y pasa lo demás, porque insisto, inmediatamente el juicio de valor viene contra ti. ¿Y qué pasa con aquella persona? Está fresca o fresco. Bueno, lo hemos visto en espectáculos. Hay una pareja por ahí, ¿no? Que fue muy sonada y todo el mundo se fue contra ella, contra la tercera dentro de esa ecuación. ¿Qué sucede con el tercero en la ecuación? Y digo, es algo que a lo mejor no tenga tanta relación, pero sí sirve para ejemplificar que la responsabilidad pues es de quienes intervienen, es mutua, ¿sí? Claro. ¿No? Para verlo sobre todo como una cuestión sistémica. Exacto. Donde todas las partes tienen su responsabilidad. Y son igual de importantes. Paso rápido a 2 preguntas más a propósito de lo moral, ¿no? Leía hace poco un término que me gustó y es muy cierto,
purple wash, este lavado morado que hacen ya sea instituciones, universidades u organismos públicos, en el que sencillamente se unen, así en las redes suben, claro, discursos de feminismo, igualdad de género, Día Internacional de la Mujer, pero que sencillamente en sus prácticas no hay congruencia. ¿Qué les dirías o a qué las invitarías a instituciones o a universidades que sencillamente no son congruentes y para que verdaderamente se haga una labor profunda por la mujer, por los derechos de la mujer? Mira, a la par de la congruencia que comentas, yo creo que es conciencia, Denise, una conciencia colectiva, ¿sí? Congruencia, conciencia, empatía, vigilar cada vez más estos niveles de inteligencia emocional entre quienes estamos dentro de esa institución o de quienes estén dentro de ese espacio, no dejar pasar las banderas rojas al primer momento o a la primera situación que se detecte que pueda ser un tema de violencia. Desde ese momento intentar platicar con quienes estén involucradas o involucrados en esa situación y entrar no por la parte del morbo, claro, no por la parte de qué sucede en tu vida privada, sino a lo mejor algo está viendo por ahí que a mí en lo particular, yo digo, pues como no soy yo, no me afecta, pues ahí lo dejas pasar. El día que te afecta a ti, entonces, oiga, y se acuerda ¿no? que no sé qué, y a tal, y a tal, y a tal. No, o sea, la congruencia va acompañada no solamente del discurso, también va acompañada del conocimiento. Cualquier movimiento, su base es la teoría. Si no se tiene la teoría, ese movimiento es tendiente a desaparecer. Y lo mismo sucede en las instituciones. Una cosa es portar el moñito naranja o vestirnos con la playera morada, sí. O el color que tú gustes y mandes de acuerdo a el día que se esté conmemorando. Y otra muy distinta es que las personas que convergemos ahí efectivamente tengamos una conciencia morada, una ideología que tiene que ver justo con el respeto, con la empatía, con la inclusión, con la inclusividad, con entender que somos personas y que al final esa característica de ser persona pues nos va a hacer diferentes. Y ya por último, para despedirnos, viene la marcha el 8 de marzo, Colectivo Esmeralda. A ver, compártenos tu invitación, Edith. Mira, Colectivo Esmeralda, Tudisex y Mujeres Ceiba Tabasco convocan la marcha el 8 de marzo. Esta vez va a ser a las 9 de la mañana. Estamos haciendo la convocatoria a las 8:30. Sí, yo sé que es domingo, yo sé que es temprano, pero de verdad vale el tiempo que te puedas dar para asistir. Porta una prenda morada, es una marcha inclusiva, incluyente. Lo hemos mencionado en otros espacios, las mujeres marchamos al frente, mujeres, niñas, adolescentes vamos al frente, y en la parte de atrás pues se suman aquellos compañeros hombres que de alguna manera sienten que deben de estar en ese espacio como aliados y colaborando con esta lucha. Eso no resta valor a lo que hacemos. Totalmente. Muy por el contrario, lo que vamos buscando es que cada vez se normalice el hecho de que el 8 de marzo no es un tema para felicitar a nadie, no regalamos flores, no mandamos cartitas, nada de esas cosas. Conmemoramos, ¿sí? No es feliz Día Internacional del Agua, no hay nada que felicitar, conmemoramos. Y si quieres conmemorar, pues sal a la calle, sal con tu pancarta, levanta la voz por aquellas que desgraciadamente ya no lo van a poder hacer. Pues bueno, les reitero la invitación de Colectivo Esmeralda, Tudisex y Mujeres Ceiba Tabasco. Y Mujeres Ceiba Tabasco, este domingo 8 de marzo a partir de las 8:30 de la mañana. La salida es desde Parque La Estrella, está 27 de febrero y Avenida, ahí se me fue, Paseo Tabasco, perdón. 27 de febrero, Paseo Tabasco, y la ruta es todo 27 de febrero hasta subir al Congreso del Estado. Perfectísimo. Querida Edith, mil gracias. Al contrario, Denise, muchísimas gracias, y gracias también al público que nos escucha, y ya sabes, cuentas con nosotras, porque
al final, juntas, hacemos la diferencia. Totalmente. Y ¿saben qué? También el feminismo, pues hay que hacerlo inclusivo y así es más fuerte. Muchísimas gracias a todos. Pasen un fin de semana extraordinario. En los controles, Julia Sosa, Cristian Segura, producción audiovisual. Yo soy Denise Priego. Los dejo en la tercera emisión de Noticias y sean el cambio que quieren ver. Ay, la foto, por favor, Cris.